Bienvenidos, bienvenidos hermanos aquí presentes y bienvenidos a ustedes que nos miran en redes sociales y por video. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Soy el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe. Queremos nuevamente darles un aplauso de bienvenida. Gracias hermanos por permitirnos este momentito de estudiar juntos, regocijarnos, pero más que todo rendir culto desde el Espíritu, desde lo profundo, en espíritu y en verdad, a nuestro Padre Celestial, nuestro Abba Kadosh. Le damos gracias al Eterno por Yeshua, nuestro Mesías, quien ha pagado el precio de acercarnos y por el regalo del Espíritu de la Santidad, que es quien nos asegura que vamos a aprender, que vamos a retener y que vamos a aplicar adecuadamente todos los conceptos que están establecidos en la instrucción, en la Torá, en su ley, aunque muchas veces esa palabra amedrenta mucho, es la que nos separa de todo lo que no debemos hacer. Es la que nos santifica, en otras palabras. Así de que un aplauso más para el Eterno, hermanos, acá presente. Y hoy es Shabbat, así que les tengo que decir Shabbat Shalom. Amén, aleluya. Y todos ustedes también, obviamente, están incluidos en ese saludo. En esta tarde nos toca hablar de Shemini. Shemini. Diga conmigo Shemini. Eso es octavo, literalmente, pero se traduce como el octavo día, puesto que está dentro del contexto de lo que nos enseña este capítulo 9, verso 1 en adelante de el libro de Levíticos o Vaikra. Vamos hacia adelante, hermanos. En esta paracha, perdón, Shemini de la Torá, estaremos estudiando Levíticos 9:1 al 11:47, Profetas, segunda de Samuel 6:1 al 7:17, del Pacto Renovado Nuevo Testamento, Mateo 3:11 al 17. Obviamente esta es la estructura. Siempre recuerdo que esta es una estructura. Hay más información o más citas bíblicas que se añaden. Les quiero recordar que somos una congregación judeo-cristiana o mesiánica, en esencia. Adoramos a nuestro Padre Celestial y nos arraigamos a nuestro Mashiach, Yeshua. Y bueno, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, que hemos venido a conocer al Padre a través de nuestro amado Yeshua. Y regocijados de poder compartir con ustedes cada Shabbat. Estamos en la porción número 26 del ciclo anual, ¿verdad? Donde estudiamos las 53, 54 porciones. Y esta es la número 26, Shemini, en el libro de Levíticos. Estos son algunos de los recursos que estudiamos para poner esta enseñanza, para ensamblar esta enseñanza, y siempre damos la gloria y la honra a nuestro Padre que nos ha permitido, ¿verdad?, utilizar muchos recursos de sabios. No obstante, no puedo dejar de reconocer a los maestros con los que estudio, el hermano Rico Cortés, el pastor Walter Agosto, Joseph Good y el hermano Edgar Ramos, que son las personas que yo normalmente sigo y estudio, ¿verdad? Y aprendo y me corrijo en ciertas cosas que aprendo con ellos. Es importante reconocer a aquellas personas que nos alimentan espiritualmente y que nos enseñan el camino correcto a seguir. Y en ese proceso tenemos que aceptar ser corregidos, y es muy hermoso poder saber que bienvenimos a la corrección. Recientemente yo traje una corrección que la compartí con ustedes esta semana pasada, y de la misma manera aprendemos de los maestros que mantienen en su humildad, hermanos. Entonces, hoy nuestro deseo es que usted aprenda un poco y avancemos un poco más. No digo que soy un erudito, un super conocedor de los elementos en materia de la Torá, pero estamos aprendiendo. Es un proceso que todos nosotros tenemos que pasar poco a poco. Y poco a poco vamos a ir ensamblando conocimiento y poco a poco vamos obteniendo revelación.
Damos gracias, como digo, que hay personas que se dedican a esto y hemos podido aprender y mejorar nuestro ministerio a través de lo que ellos están haciendo alrededor del mundo. Así es que bendito sea el Eterno. Un aplauso por eso, reconociendo a los maestros. Y este es el resumen de Shemini. ¿Okay? La parashá comienza en el 1 de Nisan del año 2449. Eso es desde la creación. ¿Okay? El año 2449, de acuerdo al calendario, ¿verdad? Que los sabios han establecido, la inauguración de 7 días de Aarón y sus hijos se completó y la ceremonia para la consagración del Mizbeach, diga conmigo Mizbeach, había comenzado. Mizbeach, ¿qué es Mizbeach? Es el altar. El altar de los sacrificios. Ese primer día se traería más de 40 ofrendas, solamente en ese día inicial, que viene siendo el 8º día, que se empieza. Ellos terminaron 7 días de preparación, ya fueron consagrados para el servicio al Señor, y ahora es el Mizbeach que va a venir a entrar en función y también tiene que ser iniciado, preparado. Entonces para ese día se programan más de 40 ofrendas, cada una de las cuales requería la administración directa de Aarón como el Cohen Gadol, como el sumo sacerdote. Aarón bendijo a la nación con la bendición sacerdotal después de hacer todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Una vez que él desciende del altar y terminó toda su faena, después de lo cual Moshe y Aarón bendijeron a la nación con la barajá especial que vino a ser parte del Salmo 90. Las muertes de Nadab y Abiú se registran al mismo tiempo que el fuego descendió del cielo para iluminar el Mizbeach. Sus primos Mishael y Elzafán, hijos de Uziel, el tío de Aarón, sacaron los cuerpos de Nadab y Abiú del patio del Mishkan, es decir, del área de operaciones del sacerdocio, es decir, lo que vendría a ser llamado más adelante el Azará, que es el área sacerdotal donde se lleva a cabo toda la interacción con los animales para prepararlos antes de subirlo a la plataforma del altar de sacrificios. Moshe instruye a Aarón y sus 2 hijos restantes. Aquí puse yo Eleazar y fue una equivocación mía, ahí debió ser Eleazar, porque de esa manera es como lo pronuncian, Eleazar e Ismael, e Isamar, no Ismael, Isamar, que tienen prohibido llorar, tienen prohibido enlutarse abiertamente, ¿verdad?, por las muertes de Nadab y Abiú de la manera estándar, de la manera que todo el mundo lo hace. Ustedes se acuerdan de que Moshe viene a ellos y le dice, no te rompas las vestiduras, no hagas ninguna exclamación de luto. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a explicar. Yo sé que lo hemos mencionado anteriormente, pero es necesario, ¿no?, volverlo a elucidar. Es desde acá que se nos enseñan las prácticas estándar de rasgar criá y de los dolientes que no se cortan el cabello. Ahora, Moshe instruye a Aarón y a sus hijos a continuar con el servicio de consagración del Mizbeach, del altar. Ellos son instruidos a continuar, es decir, que no paren para llorar, ni paren para expresar ningún dolor o expresar palabras de luto. La primera diferencia registrada en las reglas del halajá entre Moshe y Aarón en lo que respecta a comer la ofrenda del Rosh Hodesh se manifiesta acá, porque Moshe le reclama, ¿por qué no hiciste esto de comer, verdad, la parte que te correspondía como el sumo sacerdote y comer en un lugar santo especial en el santuario? Y obviamente hay una respuesta, pero fue la primera discrepancia dentro de todo lo que es el funcionamiento del Mishkan. Se extienden las leyes básicas de alimentación de carnes o de los animales, peces y aves kosher. Inmediatamente se discuten los animales no kosher. Observamos que los versículos 11, o sea, del capítulo 11, 4 al 7, son una de las pruebas establecidas de la autoría divina de la Torah.
Y creemos de que, sin entrar en muchos detalles, Dios especifica bien claramente qué nosotros tenemos que hacer como pueblo de Él. Y opuesto a muchas personas que dicen que Dios dio al traste y justifican dándole vuelta, torciendo escrituras en el Nuevo Testamento, de que realmente no significan lo que ellos reciben, lo que ellos interpretan. Las leyes básicas de pureza e impureza son delineadas. Es importante aclarar que la Torá no asocia la impureza, es decir, tumá, impureza, y la pureza, tejará, estos términos, la Torá no los mezcla con el bien y el mal. Y eso se ha hecho mucho. Se ha hecho mucho. A través de la historia siempre se ha asociado lo puro con lo bueno y lo impuro con lo malo. Y eso es un registro equívoco, es una falsedad y es una injusticia que se le aplica a la Torá. No sé si me doy a entender. Usted puede escribir, digamos, vamos a decir, un poema que esté intencionado a digamos, emular a su padre, a una persona que usted respeta, a su jefe, digamos, a su pastor. Es un poema, y de repente viene alguien y lee y interpreta a su manera, sacando una o dos palabras fuera del contexto para hacerlo ver negativo. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Ok? Y mucho de eso sucede. ¿Ve? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente, hermanos, pónganme atención acá porque esto es simple, es algo que usted sabe, pero al mismo tiempo es revelatorio, reanalizarlo. Porque Dios sabe que usted y yo, todo el género humano está caído. Y que tendemos normalmente a ir hacia lo malo. ¿Estamos entendiendo? ¿Y por qué es que hubo necesidad que Dios nos heredara su palabra? Porque es con la palabra de Dios que Dios está pretendiendo, está planificando devolvernos al nivel, devolvernos al lugar correcto, y que en vez que nos vayamos hacia lo malo, regresemos hacia lo bueno. Entonces, sabiendo Él que estamos allí, Él nos va a poner en su propia Torah obstáculos para que no podamos llegar a Él. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el llenar el rito un rito de limpieza, tomar una mikvah, hacerse un bautismo o una inmersión, es para que la persona esté limpia externamente y que después dé testimonio de una teshuvah, que ha dejado de hacer las cosas negativas que hacía antes, como un testimonio en la comunidad de que está tratando de acercarse a Dios. Y encima de eso tiene que traer una serie de ofrendas que legitimiza que él está tratando de pagar un precio, ¿verdad? Porque le está costando. Los animales no eran gratis y dependiendo de su falta tenía que representar de dónde se está arrepintiendo él. ¿Me está entendiendo? El animalito que él pagaba representaba la falta que él había cometido, es decir, representa su falta y de dónde es que se está arrepintiendo, de qué parte se está arrepintiendo, qué tipo de falta es. Entonces, decir que tumá, que es impureza, y tajará, que es pureza, se relaciona con el bien y el mal, está mal, porque inmediatamente estamos demonizando la misma palabra. Estamos negándola, la estamos haciendo vil, la estamos haciendo negativa e inefectiva para que aquella persona se sienta motivada a buscar cómo mejorar en su vida. ¿Ve? Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a observar qué es lo que nos han enseñado y qué está fuera de contexto. ¿Okay? Porque es importantísimo para nuestra propia redención. Si una persona, por este tipo de malos entendidos, duda que está bien ante los ojos de Dios, pues su fe está siendo falseada. Y es aquí donde tenemos que afirmarnos en estudiar un poquito más a fondo de lo que normalmente hemos hecho.
todo el proceso tiene que ver con el concepto de vida y muerte. Dios quiere que dejemos el ámbito de la muerte y nos mudemos, empecemos gradualmente a llegar hacia el ámbito de la vida. Vuelvo y repito, Dios quiere que dejemos el ámbito de la muerte y que gradualmente nos mudemos hacia el ámbito de la vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. Amén. Entonces, y el énfasis simbólico de la Torah pone en servir a Dios como optimismo y vigor. Servir a Dios es lo que nos da vigor, nos optimiza, nos da el deseo de ser mejores personas. Pero si todo es malo, todo es pecado, todo es aquí, todo es allá, entonces usted se desanima y se le bajan las llantas espirituales, se desinfla. ¿Ven? Y entonces Dios quiere que pasemos, porque si usted lo mira en esta simple ecuación que puse yo, vida, su vida, porque usted está viviendo, usted vive, usted está existiendo, pero cuando usted recibe a Yeshua, usted empieza a vivir. Pero usted le pone un más, ese más es la Torah, porque la Torah representa la voluntad perfecta del Dios que lo creó a usted. Y entonces, su vida, más la Torah, la observancia de su voluntad. No, vamos a omitir la palabra ley en este momento. Su vida en Yeshua, porque usted tiene que tener el testimonio de Yeshua en su vida. Usted y yo, y todos los que me están viendo. Amén. Tenemos que tener ese testimonio. Pero dice en Apocalipsis que aquellos, que hasta el enemigo en un momento se va a voltear y va a venir a pelear. No con la iglesia grande, porque la iglesia va a ser perseguida. Pero ahora voltea y empieza a buscar, a perseguir al remanente. Y ese remanente, ¿qué es lo que tiene ese remanente? Dice la Escritura. No sé si ustedes se acuerdan. Se me olvida la cita exacta, pero dice claramente que ese remanente presenta dos cosas. Presenta que los que tienen los mandamientos, que observan los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua. Amén. Entonces tenemos que entender que nosotros nos tenemos que afirmar, porque la vida más la observancia de la voluntad de Dios en nuestra vida es verdadero crecimiento hacia su redención completa. Es decir, esa palabra crecimiento está en el contexto de avanzar, está en el contexto de mejorar, está en el contexto de adquirir lo que se nos ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué tenemos que comer kosher entonces? La Torah enseña claramente que la razón para mantenernos kosher. Si usted come cosas que no son kosher, usted se convierte en una persona no kosher. ¿Estamos entendiendo? Acuérdense del viejo adagio hispano. Usted es lo que come. Eso es lo que dice, ¿no? Ese es el dicho, ¿o me equivoco? Uno es lo que uno come. ¿Ok? Entonces, si uno come cosas impuras, pues su organismo está impuro. Va a estar propenso a enfermarse. No está propenso a demostrar la limpieza, la pureza que Dios quiere que tengamos dentro de este templo que Él mismo creó con sus manos. Entonces, la Torah enseña claramente que la razón para mantener los kosher es permanecer y obedecer a Hashem. No podemos mantenernos obedientes a Hashem en Yeshua, porque eso es lo que significa, yo siempre lo estoy repitiendo. Estar en Yeshua es estar en obediencia, porque Él es el obediente, Él fue el ungido, es el que cumplió todo lo que se esperaba de Él, cumplió la ley, en otras palabras. Entonces, Él es el símbolo par excellence, el símbolo por excelencia de que nosotros tenemos que seguir, que nosotros tenemos que emular, tenemos que seguir sus pisadas, porque Él nos enseña exactamente cómo hacer las cosas. Y cualquier corrección y malas interpretaciones, Él nos las dejó saber en las Escrituras. Las cosas que estaban fuera de lugar, lo que no le agradaba a Dios, interpretaciones de hombres que alejaban al pueblo de Dios en vez de acercarlos. Que oprimían al pueblo de Dios en vez de quitarle
los pesos y los esclavismos. Así que emulamos a Dios porque reconocemos y respetamos su santidad. No podemos decir, pueblo de Dios, con todo respeto, si hay algún cristiano que nos está viendo, ¿verdad? En el sentido tradicional, no podemos decir que seguimos a Dios en el mero contexto de pureza si estamos comiendo cosas que no son adecuadas, animales que no son adecuados. Así es que lo emulamos a Él de esta manera, obedeciendo lo que Él establece como santidad, no lo que yo establezco como la santidad que a mí más me conviene. Porque entonces estoy tratando de alcanzar la santidad de Dios a través de mis propios filtros o estoy tratando realmente de alcanzar la santidad que Él establece. ¿Ven? Entonces, Kedushá significa ser apartado, diferente. No diferente como aquel que se jacta de ser mejor que los demás. Hay un error en percibirse diferente en ese contexto. ¿Cuántos dicen amén? Porque estás repudiando a los que están a tu alrededor, que son probablemente tus hermanos, probablemente tus líderes, probablemente tu padre, probablemente tu jefe. Estás repudiando la autoridad que Dios ha puesto enfrente tuya, o los hermanos a tus iguales, por el único concepto de sentirte mejor que otra persona. Percibirte que estás más arriba que otra persona. Y eso tiende a llevar a la persona a un abismo espiritual, que tarde o que temprano va a caer en él. Entonces, ser apartado y diferente me refiero en el contexto de hacer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios no puede caerse, no puede ser movido, porque son como el monte de Sión, que es inmovible. ¿Por qué? Porque está establecido en roca. Quiere decir que nuestro Padre Celestial es la roca sobre la cual nos paró, y Él dice que Él nos dio la roca angular, que es la que sostiene las paredes para que no se caiga, aún en terremotos fuertes. Entonces, así como Dios es apartado, santo, la expectativa divina es que también nosotros lo seamos. Amén. Ok, esta es la escritura direccional. Siempre yo les presento la escritura direccional y es con el objetivo de llevarnos a un punto. Gálatas 2, 20, 21 dice: cuando el Mesías fue ejecutado en el madero como un criminal, yo también lo fui. En su versión, tal vez en la versión Reina Valera puede ser un poquito diferente, pero en esencia dicen bastante lo mismo. Pero vuelvo y repito, cuando el Mesías fue ejecutado en el madero como un criminal, yo también lo fui. Fui ejecutado con él. Para que yo, es decir, mi ego soberbio, ya no viva. Y suena fuerte, pero esta es la traducción judía completa. Judía completa no es porque le hacía falta, sino porque incluye el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es una traducción judía. Incluye, no es nada más la Tanaj, sino que es también con el pacto renovado. Entonces, para que yo, es decir, mi ego soberbio ya no viva. Dios quiere que nosotros, hermanos, el único hombre que Dios quiere matar, es el hombre soberbio que habita en nosotros. Y no lo digo matar, estoy hablando en sentido figurado. Estoy hablando en un sentido metafórico. Quiere que nos pero no es Él el que va a venir, sino quiere que nosotros nos involucremos en disipar, remover con su palabra aquello que es el ego soberbio. Usted dirá, es que yo no soy egocentrista. Es que yo no soy una persona malvada, yo no soy autocentrista, no soy egoísta.
Hermano, no se refiere a que usted no comparta, no significa que usted camine alrededor siendo petulante con sus hermanos o con los demás. Pero hay ciertos momentos en la vida en que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. A veces, la mayor parte del tiempo, hay áreas en todos nosotros, hay áreas en todos y cada uno de los que me escuchan, en todo creyente alrededor del mundo, hay una área que usted quiere acomodar a la manera de usted, acerca de la palabra estoy hablando, que usted la quiere acomodar a la manera que usted la entiende y quiere que encaje de cualquier forma. No lo estoy acusando, es una realidad. Todos pasamos un proceso por ciertas áreas que nos hacen sentir incómodos, que la palabra nos confronta. Y eso no es nada nuevo. Hello. Amén. Eso no es nada nuevo. Lo miramos en las Escrituras, que los mismos discípulos de el Señor Yeshua HaMashiach, caminando con Él por un lapso de tiempo bastante, donde ellos se acostumbraron a Él, donde toda esta relación, ¿cómo se dice?, encuadernó, se acomodó, se acomodaron, se entendían. Llegaban a ciertos momentos de decir, palabra dura es esa, Señor, ¿quién le va a aguantar? Señor, ¿quién se va a quedar? O eso no lo entendemos, o no lo querían entender. Entonces tenemos que entender que hay ciertas áreas, que hay personas que quieren, Señor, no dejes que este ande predicando tu nombre porque no anda con nosotros. No, déjalo tranquilo. Es mejor que se predique el nombre, es lo importante. Que se predique el reino es lo importante. Y a veces estamos haciendo un montón de arreglos para que las personas que hablan de Yeshua o en raíces hebreas sean exactamente como nosotros hacemos las cosas. No podemos entrar en esos detalles tan minimalistas. Son minimalistas, están minimizando cosas, minimizando a los demás. No podemos entrar, tenemos que ser maduros. Tenemos que ser creyentes maduros. ¿Cuántos dicen amén? Porque si queremos que todo el mundo sea igual a nosotros, imagínense, ¿cómo podríamos alcanzar esa realidad? Entonces, la realidad es que debemos de abrazar a toda persona que realmente dice profesar, se reúna con la comunidad y miramos sus actos de bondad y justicia y que miremos, ¿verdad?, que está activo en una comunidad. No es nuestro trabajo andar juzgando individualmente a cada comunidad mesiánica, a cada creyente. Eso no es el trabajo de nosotros. Ese es el trabajo de Dios. Entonces, por eso es importante. Gálatas 2, 20, 21. Debemos de sacar de nosotros al hombre soberbio, que quiere hacer las cosas conforme a mi voluntad. Es a mi manera. Así se hace, así yo digo. Pero que el Mesías viva en mí, que el Mesías, cuando yo digo que el Mesías vive en mí, estoy hablando de que su carisma, su amor, su bondad, su paciencia, su longanimidad, su paz, su humildad, sea yo como Él. Y la vida que ahora vivo en mi cuerpo, es decir, en la carne, la vivo por la misma fidelidad confiada. Por la misma fidelidad confiada que tuvo el Hijo de Dios. ¿Para con quién? Para con nosotros. Porque Él murió y dio su vida antes de saber cómo nosotros íbamos a responder por ese regalo que nos estaba dando. ¿Me está entendiendo? Tuvo fe, aún en frente de aquellos que lo acusaban. Con vehemencia lo avasallaban, lo golpearon, lo escupieron, le arrancaron sus barbas, se burlaron de él, la gente de su propio gremio. Y después, una mara asalariada, quién sabe por qué exactamente, pidiendo junto con aquellos líderes corruptos que lo crucificaran. Entonces, imagínense estar, y todavía, y yo les repito esto muy a menudo, pero es la verdad, crucificado, ya colgando del madero, pidiendo perdón para aquellos que les estaban haciendo ese mal, que no se los tomara por pecado al Padre. Entonces, ese es el amor, esa es la fidelidad que nos confió
el Hijo. Dice, que me amó y se entregó por mí. Vuelvo y repito para que haga sentido. Y la vida que ahora vivo en mi cuerpo, la vivo por la misma fidelidad, confiada, la misma fe, confiada que tuvo el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Yo no rechazo el don de la gracia de Dios. Este es Pablo hablando. Porque si la forma en que uno alcanza la justicia es a través del legalismo, y no está hablando de la ley, está hablando de estos interpretación fuera del juicio divino, sino interpretación humana que hacían de la ley injusta. Volviendo a lo que les expliqué anteriormente. Que la ley es buena, es santa, es perfecta para hacer todo tipo de corrección, para levantar, para edificar, para mejorar a la persona, también sirve para destruir. Cuando la persona es encontrada en falta y entonces se establece el veredicto de la ley, entonces esa persona cae debajo de la ley. Estar bajo la ley no significa que usted cumple la ley. Estar bajo de la ley significa que usted ha sido encontrado culpable por fechorías y pecados que usted tiene y entonces ha sido encontrado culpable y por eso está viviendo las consecuencias de sus faltas. Hay un veredicto, cárcel, infierno, como usted le quiere llamar. Eso es estar debajo de la ley. Nosotros no estamos sobre la ley, es decir, no somos mejores que la ley, sino que estamos en la ley. Por eso es que decimos que estamos en Yeshua. Por eso es que decimos que estamos en Yeshua. Amén. ¿Estamos entendiendo, familia? Bendito sea el Eterno, Baruch Hashem. Entonces, yo no rechazo el don de la gracia de Dios. Porque si la forma en que uno alcanza la justicia es a través del legalismo, llevando interpretaciones humanas hasta el punto de decirle a una persona con la interpretación humana, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Tú no puedes entrar a la sinagoga o no puedes entrar al shul. No puedes entrar a la iglesia porque no obedeces el código de la iglesia en un sentido, ¿verdad? Digamos, interpretativo y diciendo, no, eso es Torah. Es que no, eso no es Torah. Y ese era el conflicto que tenía Yeshua con los líderes corruptos de su tiempo. Entonces, dice, porque si la forma en que uno alcanza la justicia es a través del legalismo, entonces la muerte del Mesías fue inútil. ¿Para qué tuvo que morir Mesías? Si siguiendo el legalismo humano era suficiente. Obviamente no era suficiente, por eso es que Dios en su santa, pura, perfecta sabiduría estableció que vendría un Mesías. Lo estableció desde el principio de los tiempos, para que a través de él, en la fe en él, nos motivara a adherirnos a su voluntad. Yeshua es la puerta nada más, hermanos. Yeshua es el Hijo de Dios. Su divinidad no se puede negar. Pero Él es la puerta. Significa que por Él entramos. Por una vez que entramos, tenemos que agarrarnos de sus tzitzits. ¿Qué significa agarrarnos de sus tzitzits? Simplemente la parte emocionalista o emotiva que nos enseñan en las películas y en los actos ¿cómo se dice? Ay, Padre Santo, ¿cómo se dice? En las obras teatrales, cuando la mujer llega con su, ¿verdad? Y le toca, y que sana porque agarrarse de los tzitzits significa cumplir los mandamientos. Eso es lo que implica, contextualmente. Amén. Eso es lo que implica. Ella se agarró de los tzitzits porque estaba profetizado de que él vendría, ¿verdad? En sus alas habría sanidad. Hay sanidad en apartarnos del mal. Hay sanidad en apartarse de lo que no es kosher. Hay sanidad en hacer lo que Dios quiere, porque todo lo que Él desea es que nosotros prosperemos y regresemos a la posición que perdió Adán. Que regresemos a esa forma edénica de vivir en la santidad. Entonces, vamos a hacer esto, hermanos. Vamos a hacer
Aleluya. Vamos a levantarnos y vamos a orar. Baruch et Adonai HaMevorach. Baruch אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. Amén. Bendecida a Hashem y bendito es Él. Bendito es Adonai. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, quiero que pongan atención porque no voy a explicar mucho en esto, simplemente codifiqué por colores algunas cosas para hacer énfasis en algunos aspectos, porque quiero que observen, como les decía antes de empezar el servicio, ahí en relación a las ofrendas es bastante involucrado el léxico que se utiliza en las escrituras, es bastante información y entonces a veces uno no puede poner ni pies ni cabeza y entonces simplemente estoy tratando de ver con repetición y asociaciones de nombres a ver si vamos avanzando un poquito para entender mejor. Entonces, en el octavo día, Levíticos 9 del 1 al 24, para Shemini. En el octavo día Moshe llamó a Aarón, a sus hijos y a los líderes de Israel. Ya terminaron los 7 días de su preparación. Ya se graduaron de sacerdocio. Ahora en el octavo día es que se va a inaugurar el Mishkan oficialmente porque por primera vez se van a llevar a cabo sacrificios. ¿Okay? Es decir, cuando utilizamos esta palabra, ¿se acuerdan que la vez pasada les dije? Usamos esta palabra sacrificio, inmediatamente toma como una connotación oscura, sacrificio. Pero cuando decimos se va a activar para vida, no me pusieron atención. Cuando decimos se va a activar para vida, el pueblo, aunque es el pueblo de Dios, ha sido traído de la muerte, de la esclavitud, donde no tenían vida, donde no tenían libertad, donde no tenían ni siquiera la voluntad de poder tener hijos, porque se los estaban matando. Y entonces ahora Dios los pasa por el mar Rojo y ellos reciben vida. Son como en una manera tipográfica bautizados, porque los está pasando por las aguas del caos y los está trayendo a la vida. Al llegar al otro lado, están a salvo. Los enemigos han sido ahogados, ya no tienen por qué estar perseguidos o sentirse perseguidos. Han sido salvados. ¿Y saben qué día pasó eso? En un día sábado. En un Shabbat. Esto lo mencionamos hace unos 3 años atrás o 4 años atrás. Fue en un Shabbat. Hicimos la cuenta, los días que pasaron. Entonces ahora, ellos salieron en un Shabbat, prácticamente, y fueron librados de la persecución del faraón en un Shabbat. Entonces, en el octavo día, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los líderes de Israel y les dijo a Aarón, toma un becerro, va contando conmigo, para una ofrenda por el pecado, que es hatat, y un carnero para una ofrenda quemada, que es corbán, olá, que es un olá, una ofrenda quemada. Ambos sin defectos, y ofrécelos ante Adonai. Entonces di a los hijos de Israel, tomad un macho cabrío. Van 3 animales ya, ¿verdad? Para una ofrenda por la culpa. Hashem. Y usted dirá, pero culpa no es lo mismo que falta de pecado, ¿no? Porque esta puede ser por culpas que usted cree que posiblemente hizo algo malo, pero que no está seguro. ¿Está entendiendo? Está la hatat, que es por falta, el pecado que usted sabe que usted cometió. Pero el Hashem es para pagar, por decirlo así,
porque uno no está seguro si ha cometido una falta, por si acaso he transgredido en algo, por si acaso no está seguro la persona. Entonces puede hacer una, mejorar su relación con Dios a través de ofrecer esto. Y un becerro, ahí van 4 animales, y un cordero 5, ambos de 1 año y sin defecto para una ofrenda quemada a Corbán. Y un buey número 6 y un carnero número 7 para ofrendas de paz, shalamim. Sacrificar delante de Adonai. También una ofrenda de cereal. Esa es la número 8, mezclada con aceite de oliva, porque hoy Adonai se te aparecerá. Este es el 8º día dentro del Mishkan. Y Dios pide para empezar 8 animales. Eso es lo que ordena Moshe. Perdón, 7 animales y una ofrenda número 8, es decir, 8 ofrendas. Esa es la palabra que necesitaba utilizar. Trajeron los que Moshe había ordenado delante de la tienda de reunión y toda la comunidad se acercó y se puso de pie delante de Hashem. Moshe dijo, esto es lo que Adonai les ha ordenado que hagan, para que la gloria de Adonai se les aparezca. Vamos ahora a poner esto en contexto. Son ofrendas. Acaba de inaugurar el sacerdocio y se está inaugurando el Mishkan, oficializándose como el santuario. Y lo que dice Moshe es tremendo. Cuando ustedes terminen de traer todo esto que Adonai ha ordenado, la gloria de Adonai se les aparecerá. En la obediencia está la bendición. En seguir las instrucciones garantiza que Dios va a hacer su parte. Nosotros hacemos ¿qué parte? De instruirnos en la voluntad de Dios, a aplicar su voluntad en nuestras vidas, a aplicarle justicia, no solamente a mi vida, pero a los que están a mi alrededor, y entonces Adonai va a hacer su parte, que es la bendición. Entonces, Moshe dijo, esto es lo que Adonai les hará, ha ordenado que hagan para que la gloria de Adonai se les aparezca. Y nosotros estamos acostumbrados, hermano, a escucharlo toda nuestra vida, porque la mayor parte de nosotros ha ido a dar culto a nuestro Padre desde que nacimos, fuese en la iglesia que fuese. Pero para este pueblo que sabía acerca de Adonai, pero nunca lo habían conocido realmente a través de esos 400 y tantos años de estar en Egipto, estas palabras suenan prometedoras. Bálsamo de esperanza, bálsamo de garantía, se va a manifestar. Pero ¿cómo se va a manifestar? Esa ha sido una de mis preguntas si yo hubiese estado presente ahí. Porque ya lo miraron abriendo mares, ya lo miraron en la columna de fuego y en el pilar de nube, ya lo miraron trayendo destrucción a Egipto con todas las plagas, ya lo miraron brillando en la nube de fuego sobre el monte Sinaí. ¿Qué es lo que significa eso? Yo me hubiera preguntado eso. ¿De qué forma se nos va a manifestar esta vez? Entonces, Moshe le dijo a Aarón, quiero hacer un pequeño paréntesis, voy a regresar. Y usted dirá, ¿por qué eso es importante? Hermano, porque usted y yo debemos de mantener una expectativa de que Hashem se nos revele en diferentes maneras a nosotros en nuestra vida. Tenemos que establecer una expectativa, no demanda, una expectativa de que si usted está haciendo la voluntad de Dios, que Dios se le va a manifestar. Es decir, la gente, el creyente, hoy día, el creyente moderno, establece que la relación está buena con Dios simplemente porque está en bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es verdad o no es verdad? Inmediatamente cuando las cosas empiezan a ir mal, sucede lo que sucede, la persona empieza a decir, ¿y qué habré hecho yo? ¿Qué falta habré cometido? ¿Quién habrá faltado en mi casa? Eso es lo primero que empiezan a preguntar. Cuando está la bendición, pues Hashem nos está bendiciendo, Hashem está cerca. No, una relación cercana implica conversación. Usted tiene que esperar que Dios le hable, que Dios le instruya, que el espíritu de la santidad
lo encamine, lo lleve, le enseñe cosas, le revele cosas. Tiene que haber esa expectativa. Porque es un Dios interactivo. No es un Dios, es un Dios vivo. Eso lo define. Es un Dios vivo que quiere desde un principio tener esta relación con nosotros. Entonces, Moshe le dijo a Aarón, acércate al altar, ofrece tu ofrenda por el hatat, por el pecado, y tu holocausto, el corbán, que es para acercamiento. Primero, tiene que corregir la falta, ¿ok? Y después tiene que hacer la ofrenda de acercamiento y hace expiación por ti y por el pueblo. Entonces presenta la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos. Primero tienes que expiar por él, por su gente, su familia, todos los que están ¿verdad? Y después por el pueblo, como lo ordenó Adonai. Se va entendiendo un poco mejor. Cuando uno lee este pasaje rápido es difícil, pero si lo vamos explicando un poquito, hace un poquito más de sentido. No voy a explicar un contexto más profundo hoy, porque lo vamos a dejar para un estudio más durante los mediados de la semana. Pero entonces Aarón se acercó al altar y degolló el becerro de la ofrenda por el hatat, por el pecado, que era para él. Ahora está diciendo los procedimientos que él hizo. Los hijos de Aarón le ofrecieron la sangre y mojó su dedo en la sangre y los puso sobre los cuernos del altar. ¿Cuántos de ustedes habían parado en esa función de agarrar sangre con sus dedos y ponerlos en los 4 cuernos que están en el altar? El altar de fuego, ¿verdad? El altar de los sacrificios, en su proporción, relativamente era más pequeño que el que después se hizo en el primer templo, y ese era más pequeño del que se hizo para el segundo templo. Porque iba creciendo, ¿verdad?, la comunidad, el pueblo, y entonces de esa manera iba creciendo también la cantidad de ofrendas. Pero había 4 cuernos, y la mayor parte de la gente piensa que los cuernos tienen una connotación negativa, porque siempre lo asocian con el enemigo. Qué interesante. Cuando realmente los cuernos implican misericordia, pero cuerno es poder. Dios tiene el poder de expiarnos, perdonarnos, levantarnos. ¿Me entiendes? Pero más que todo la misericordia. Entonces, al tocar él y untarlos en los cuernos del altar, representaba que estamos hablando de expiación, entonces pidiendo misericordia para el perdón. ¿Okay? Entonces los hijos de Aarón le ofrecieron la sangre y puso su dedo en la sangre y lo puso sobre los cuernos del altar. Luego derramó la sangre al pie del altar. Fíjense bien que hay algunas ofrendas que se derraman, en este caso de expiación se derrama el resto de la sangre alrededor del altar, pero otras son salpicadas. ¿Okay? Hay algunas ofrendas que son lanzadas, toss, se dice en inglés, lanzadas al altar, y otras que son puestas en el altar. Y todo eso nos va enseñando la diferencia en qué tipo de ofrenda es. Por eso les decía que es interesante cuando vamos entendiendo un poquito de estas cosas y lo vamos a estudiar más profundamente, pero es interesante. ¿Okay? Pero la grasa, los riñones y la cubierta del hígado de la ofrenda por el pecado que hizo subir el humo sobre el altar, como Yahweh había ordenado a Moshe. Yo les expliqué la vez pasada que las gorduras y todo lo que era grosura, gordura, eso es de Hashem. Y alguna persona que tomaba de eso era una falta. Entonces, la carne y la piel fueron quemadas porque es una de expiación. Acuérdense que cuando se ofrecía, cuando miramos la fotografía o el esquema, por decirlo de esta manera, de Yom Kippur, miramos que un animalito se escoge para Dios y uno para ser llevado afuera. Y ese animalito se procuraba que muriera, porque en él por posición de mano se le ponían los pecados, las faltas de las personas, del pueblo entero, y tenía que morir afuera, porque si ese animalito lograba regresar, significaba que Dios no había perdonado los pecados de la nación.
y que no iba a haber bendición ni de lluvias ni otras bendiciones que la nación necesitaba para ese año. Entonces, en este caso, aquí dice la carne y la piel fueron quemadas completamente, pero fuera del campamento, porque es para expiación. Entonces, Yeshua, ¿dónde murió? ¿Adentro de las paredes de Jerusalén o afuera de las paredes de Jerusalén? ¿Por qué? Porque él estaba llevando a cabo la expiación de los pecados del mundo, incluyendo la nación de Israel. Entonces, o sea que es un sacrificio global. Amén. Entonces, después de degolló el holocausto, Corbán, los hijos de Aarón le trajeron la sangre y él ahora salpicó por todos lados del altar. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Una sangre fue derramada, tirada al lado. No lo digo de una manera despectiva, fue lanzada, o sea, así derramada al lado, pero otra fue salpicada sobre el altar. Y eso o sea, es una ofrenda que constituye gracia, misericordia de parte de Dios hacia el pueblo. ¿Estamos entendiendo? Porque es una que renueva el pacto. Acuérdense, ¿se acuerdan cuando salió el pueblo de Egipto? ¿Qué pasó con los dinteles de las casas? No fueron pintados de sangre, sino que fueron esparcidos con sangre para que tapara, salpicara todos los nombres de las otras deidades de Egipto. Entonces, de esa manera cubría la sangre nueva, está iniciando un pacto con Dios. Pues de la misma manera, Yeshua nos hace lo mismo. Porque él no solamente se salpica, por decirlo de esta manera, la sangre de él en el pretorio, pero después por todas las calles de Jerusalén, la calle principal, ¿verdad? Donde él fue exhibido, fue dejando sangre, goteo de sangre arrastrada de su cuerpo por todo ese lugar. En otras palabras, poniendo la sangre no necesariamente sobre los dinteles de las puertas, pero sobre las rocas de las piedras de sus calles, que vienen a hablarnos de la base, del fundamento de la ciudad de Jerusalén. ¿Okay? Entonces, después degolló el holocausto, el Corbán, los hijos de Aarón le trajeron la sangre y él salpicó por todos lados del altar que estaba haciendo. Ya hizo por la falta, ¿verdad? Y fueron expiados. Ahora está haciendo el Corbán, que es de acercamiento, está renovando de que se pueden acercar. Se está manteniendo el pacto, se está renovando continuamente. ¿Me entiende? Entonces, no es que Dios está renovando el pacto a cada rato diciendo, pero eso es una metáfora, es una sombra de que el pacto se está manteniendo activo. ¿Me estoy dando a entender? Porque si no te puedes acercar a Dios, significa que tu pacto con Él está roto. ¿Estás entendiendo? Entonces, esa ofrenda de parte del pueblo significa o alude a ese punto. Le trajeron el holocausto pieza por pieza y la cabeza y lo hizo subir en humo sobre el altar. Lavó los órganos internos y la parte inferior de las piernas y los hizo subir en humo sobre la ofrenda quemada en el altar. ¿Ve? Esta fue subida en humo, fue puesta para que fuera consumida por ese fuego ardiente y inmediatamente sube. Entonces se presentó la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío de la ofrenda por el pecado Hatat, que era por el pueblo, lo degolló y lo ofreció por el pecado, por la ofrenda por el pecado anterior. Como la ofrenda por el pecado anterior, exactamente en la misma manera como el sumo sacerdote ejerció la ofrenda de su pecado, del sacerdocio. Se presentó el holocausto Corbán y él lo ofreció en la forma prescrita, igualmente como hizo ahora representando al pueblo. Se presentó la ofrenda de granos, que es la minja. Tomó un puñado de kemitza, es un puñado, cuando dice tomó un puñado, de ahora en adelante, cada vez que usted lea una que dice tomó un puñado y lo ofreció en el altar, acuérdese que es la kemitza, que es cuando recoge con estos 3 dedos lo que queda acá y lo sacude para que todo el excedente de harina que está acá caiga al suelo y solamente se ofrece lo que está dentro de los 3 dedos. Amén.
Cada vez que viene una escritura que diga y ofrecieron un puñado de arena en el altar, acuérdese Kemitza, diga conmigo Kemitza. Y lo hizo subir en humo sobre el altar, además de holocausto también de la mañana. Es decir, aquí adiciona uno. Y lo dice, además, ofrecieron después de eso el holocausto también de la mañana. Era el cordero. Acuérdense que todos los días se iban a empezar a sacrificar. Ese era el primer día. Se iban a empezar de ahí en adelante, perpetuamente, un cordero en la mañana a las 9 y un cordero en la tarde a las 3. Entonces, en ese momento se ofrece también ese cordero. Te lo está diciendo la misma escritura. Era el protocolo perpetuo de la AM y el PM. Era una ofrenda estándar. Degolló el buey y el carnero, sacrificio del pueblo como ofrenda de paz, o Shelamim. Los hijos de Aarón le trajeron la sangre, la cual salpicó por todos lados del altar. La grasa del buey y del carnero, la cola gorda, la grasa que cubre los órganos internos, los riñones y la cubierta del hígado. Pusieron la grasa sobre los pechos. Ese es el brisket. ¿Okay? Y él hizo que la grasa subiera en humo sobre el altar. Los pechos y el muslo derecho, Aarón los meció como ofrenda mecida delante, los mecen, ¿verdad? Y también para abajo, delante de Hashem. Aleluya. Aarón levantó las manos, me quedé en el 21. Los pechos y el muslo derecho, Aarón los meció como ofrenda mecida delante de Hashem, como Moshe había ordenado. Aarón levantó las manos hacia el pueblo, lo bendijo y descendió del altar. Tenía que estar sobre una plataforma para estar al nivel del fuego. Entonces, cuando dice descendió, está hablando del altar, del nivel del altar, de ofrecer las ofrendas por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, salieron, bendijeron al pueblo. Entonces la gloria de Adonai se apareció a todo el pueblo. Salió fuego de la presencia de Adonai que consumió el holocausto y la grasa sobre el altar. Cuando todo el pueblo lo vio, gritaron y se postraron sobre sus rostros. Entonces, hermanos, aleluya. Yo sé que es involucrado el procedimiento, pero es importante que hagamos estos estudios. Y tenía que hacer este preámbulo en este momento porque vamos a estudiarlos, como le dije, un poquito más en profundidad. ¿Qué es lo que sobresale? ¿Qué es lo que sobresale acá? Que Dios está interesado en animales que sean sacrificados y todo el entendimiento de que una vida de un inocente va a tomar el peso de la falta de un culpable para que ese culpable pueda recibir justificación. El propósito de Dios no era que la persona se le calcinara su entendimiento y empezara a faltar constantemente y simplemente hiciera de esta función un escape para que fuese aceptado dentro de la comunidad. Póngame atención, porque esto lo vamos a analizar desde un punto de vista sociocultural. Porque las personas, de tanto que empezaron a hacer esto, con los años empezaron a sentir, ¿verdad?, que si no cumplas con ciertos requisitos que establece la Torah, vas a ser expulsado de la comunidad. Si tú faltas a este mandamiento, vas a ser expulsado. Entonces, tenían que ellos pasar el procedimiento de investigación y una vez que se les daba la oportunidad, entonces presentar las ofrendas y volver a regresar, pero si no había un verdadero arrepentimiento, en balde era. Eso lo hemos hablado en otras enseñanzas. Pero aquí el punto no es que Dios esté interesado de que animales mueran simplemente. El propósito era crear un entendimiento en la nación de Israel de que el mero interés de Dios es regresarlos al ámbito de la vida, a la esfera de vida, a la esfera de vida. Estaban en muerte. Él los libera, no solamente los libera y los redime. Ya hablamos que redimir significa pagar el precio por
aquella persona que usted está redimiendo. Pero ahora también los adopta. O sea, los liberta y los adopta, porque Él dice, ahora yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Es una adopción. O es un casamiento, como usted lo quiera llamar. Pero en sí es una relación que entra en vigor a través de un entendimiento mutuo. Y entonces Dios quiere de que este pueblo entienda de que esto es con el propósito de restaurarlos y regresarlos al Edén. ¿Por qué? Porque el santuario es eso, es el Edén, es el lugar donde está la presencia de Dios, donde todo es proveído, y Dios simplemente quiere que nosotros entendamos eso. Por eso es que ahora nos permite, como no todos vivimos en Israel, a través de Yeshua, el mundo, las naciones que creen en Él, pueden entender de que si Yeshua reside en nosotros, nosotros pasamos a ser todos juntos, como el cuerpo del Mesías, el templo, donde Dios está operando para infectar el resto del mundo con su presencia. Amén. Es decir, el último Adán, o el segundo Adán, Yeshua, el Mesías, habitando en nosotros, ahora opera en nosotros para alcanzar aquellas partes del Adán, de la humanidad, que no han sido alcanzadas, que no han sido tocadas por Dios, que no han sido aproximadas. Entonces, esa es prácticamente la gran encomienda, discipular. ¿A través de qué? De predicarles a las personas. No, de manifestar en mejor manera la mejor versión del Mesías en nosotros hacia ellos. La mejor versión del Mesías hacia ellos. Entonces, mira lo que dice 1 Pedro 1, 13, 21. Dice, por lo tanto, preparen sus mentes para el trabajo. Manténganse bajo control. Preparen sus mentes para el trabajo. ¿Está hablando del trabajo secular? No, está hablando del trabajo de cambio. Manténganse bajo control. Es decir, tengan control de sus personas. Aprendan a sostener, no a sostener, ¿cómo digo? ¿Cómo sería la palabra? A ver. A restringir nuestras pasiones, nuestras reacciones bien impetuosas que tienen que ver con ese hombre viejo. Entonces dice, manténganse bajo control y pongan sus esperanzas completamente en el regalo. ¿Quién es el regalo? En Yeshua. Que recibirán cuando Yeshua, el Mesías, se manifieste. Es decir, Yeshua dice en un par de veces, yo traigo galardones. 14. Como pueblo que obedece a Dios, no nos dejéis moldear por los malos deseos que tenías cuando aún eras ignorante. Hermanos, la mente se puede dominar. La mente se puede dominar. Los pensamientos se pueden traer cautivos a la obediencia al Señor. Yo sé de que hace un tiempo atrás yo mencioné, no sé, hace unos años atrás mencioné esto, pero es la verdad. Cantamos muy bien muchas canciones que hablan de que yo no puedo vivir sin ti. Ay, yo me voy a morir sin ti, no quiero vivir sin ti. Y entonces eso acondiciona la mente de la persona y hay gente suicidándose por donde quiera porque se toman a pecho, introducen estos tipos de conceptos tan profundamente en sus almas que cuando existe una separación, terminan matándose. ¿Ves? Porque no pueden resistir. Han codificado de una manera encripta dentro de su código mental o su memoria que está ahí. Y entonces en el momento que surge un rompimiento, inmediatamente eso entra en vigor. Por eso es que decimos, si así se pueden hacer estas cosas, pues de la misma manera podemos codificar la mente. Eso es lo que está mandando Pedro en esta escritura. Prepárense para trabajar en sus mentes. Por el contrario, siguiendo al santo que os llamó, santificaos vosotros mismos en toda vuestra forma de vivir. Hermano, uno ni siquiera la tiene que pensar. Si usted está obedeciendo la palabra del Señor, usted sabe que está haciendo las cosas bien.
Porque es una cuestión de conciencia. Usted sabe cuando está haciendo la voluntad de Dios o cuando no la está haciendo. Cuando alguien se da un permisito, como dicen, para hacer algunas cosas que son indebidas. Pero no, dice, por el contrario, siguiendo al santo que os llamó, siguiendo al santo que es Yeshua, santificaos vosotros mismos en todas vuestras formas de vivir, ya que la Tenaj está hablando de la escritura de los judíos, que, ¿verdad? El antiguo pacto, ¿verdad? Dice, nosotros debéis ser santos porque yo soy santo. Las escrituras dicen, sé santo porque yo soy santo, dice Dios. Además, si os dirigís llamando Padre a aquel, si se dirigen ustedes llamando Padre a aquel que juzga imparcialmente según las acciones de cada uno, debéis vivir con temor vuestra estancia temporal en la tierra. Si nosotros nos referimos al Padre como a nuestro Padre y que sabemos que Él nos va a juzgar por nuestras acciones, entonces ¿qué? No que vivamos con temor como con miedo, sino con observancia de respeto a lo que Él quiere que hagamos. ¿Amén? Debes saber que el rescate pagado para liberarte. Hermanos, debemos de entender que el precio pagado para liberarnos de la forma de vida indigna que nuestros padres, o que dice aquí que tus padres te transmitieron, no consistió en nada perecedero como plata y oro. Es decir, no hubo un pago monetario. Se lo pagaron los líderes corruptos a Judas. Pero Judas lo devolvió de todas maneras arrepentido y completamente acribillado por el pensamiento de que había traicionado a quien fuese su mejor amigo. Debemos de entender que no fue pagado por algo perecedero, que en este mundo se pueda pagar. No lo puede pagar nada de este mundo, lo puede pagar el sacrificio de Yeshua. Por el contrario, fue la costosa y sangrienta muerte sacrificial de Mashiach como de un cordero sin defecto ni contaminación. Él se mantuvo perfecto, sin defecto y sin contaminación. Por eso tenemos que emularlo y seguir sus pisadas. Porque creemos que vamos a ser perfectos así como Él no. Porque lo necesitamos a Él para que su perfección nos ayude, nos motive para continuar pensando, alcanzar el mejor nivel de persona que yo puedo alcanzar acerca de mí. Para que usted pueda alcanzar el mejor usted dentro del Mesías. Porque dice la Escritura, todo lo puedo en Yeshua HaMashiach que me fortalece, ¿verdad? Pero la gente piensa que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me voy a tirar porque soy valiente, a hacerme un clavado de no sé cuántos pies de altura porque todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Bueno, yo entiendo que si la persona es un clavadista, puede entender eso, pero una persona que no tiene ese tipo de entrenamientos ni capacitaciones, no debe de decir, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece y tirarse. ¿Me está entendiendo? Porque hay mucha gente que hace esas cosas. Ese es uno de las escrituras más sacadas fuera del contexto. Cuando dice, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece, está hablando en el contexto de la obediencia a Dios. Que a veces se nos hace difícil caminar la vida santa, separada. Se nos hace difícil. Y entonces ahí es donde decimos, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a seguir el camino que Dios me ha delineado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Anímense, hermanos, aleluya, que les estoy predicando la palabra de vida. Santo es el Eterno, amén. Interactúe con su pastor, aleluya. Debemos de saber que ese rescate costó mucho. Y en el 20, Dios lo conoció antes de la fundación del universo, pero lo reveló en los Aharit Hayamim. Diga conmigo, Aharit Hayamim. Últimos días. Por amor a todos nosotros, por amor a ustedes, dice la Escritura, pero por amor a todos nosotros, a través de Él, confías en Dios, es a través de Yeshua. Como yo les he dicho tantas veces,
Las naciones no conocían del Dios de Israel. Vinimos a conocer del Dios de Israel a través del Hijo. Porque eso es el que se predicó desde la iglesia cristiana, se predicó desde la época medieval. Cristocéntrico, y entonces, pero fue a través de él que vinimos a entender quién era su Padre. Nos motivó conociendo a Yeshua, el Nuevo Testamento, para empezar a involucrarnos más y entender el Antiguo Testamento. Y nos vinimos a dar cuenta de que el Antiguo Testamento es inservible, como mucha gente tiende a decir que ya pasó. Al contrario, no puede haber nuevo sin el antiguo. Entonces, Dios lo conoció antes de la fundación del mundo y fue por amor, hermanos, que lo reveló en estos días. A través de él confiamos en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, para que vuestra confianza, para que vuestra fe y su esperanza estén en Dios, en el Padre. Él es el dador de vida. Amén. Yo no quiero sobreextenderme. Quería hacer algunas cosas aquí, hacer un hincapié. Levíticos 10, 12 al 20 dice lo siguiente, y esto es en relación a la desobediencia que hace Eleazar, no Eleazar, sino Abiú y su hermano, que presentan un fuego extraño, presentan un fuego fuera de protocolo, incienso fuera del protocolo que Dios nunca pidió. Entonces, dijo Moshe a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos restantes. ¿Por qué? Porque llega este momento ya han muerto los hijos de Aarón. Aleluya. Estoy Santo el Eterno. Estoy tratando de resumir en mi mente. Aleluya. Para hacer esto más rápido. Ellos están hablándole, o Moshe le está diciendo a Aarón y a sus dos hijos restantes, tomen la ofrenda del cereal que queda de las ofrendas para Hashem, hechas por fuego, y cómanla sin levadura junto al altar, porque es especialmente sagrada. Aquí le está dando instrucciones que continúen con el procedimiento, con el protocolo que está enfrente de ellos, porque todavía no ha terminado el día. Entonces ya sabemos que sus hijos cayeron fulminados por el fuego de Dios. Al presentar, ya la misma escritura nos dice, no lo quise presentar hoy porque lo hemos repetido en años previos, pero ellos, aparentemente la misma escritura nos dice, estaban embriagados. Y por estar embriagados, seguramente celebrando que estaban inaugurando, bien emocionados, no es que eran pecadores o malvados o personas, sino de que hicieron esto fuera de orden, sin consultarlos si eso se podía o no se podía hacer. Y esos fueron que presentaron un fuego que no les correspondía a ellos presentar. Saltaron la autoridad de su padre porque lo que ellos hicieron le pertenecía al sumo sacerdote. Y ellos eran simplemente los hijos del sumo sacerdote. Y eso trajo enojo de parte de Dios. Él lanzó fuego, ¿ok? Y los quemó y los mató. Se le pide inmediatamente a sus padres y a sus hermanos que no manifiesten luto. Porque en ese momento, hermanos, ellos no están representándose a ellos mismos. En ese momento, como funcionarios del altar santo de Dios, el sumo sacerdote es la, ¿qué cosa? La autoridad, pero también ¿qué? ¿Quién era Adán en el Edén? Dios hizo a Adán a su y semejanza, para que lo representara en la tierra. Entonces, en este momento, Dios está tratando de traer nuevamente el Edén a la tierra. Eso es lo que representa el Mishkan. Es un pequeño Edén, ¿cómo se dice? Es un prototipo de lo que iba a ser el gran casa de Dios, el gran Beit HaMikdash, el templo. Pero
Es un pequeño Edén, en una escala más pequeña. ¿Ok? Entonces, y ahí está Dios, donde Dios va a darle seguridad, bendición al pueblo cuando el pueblo esté obedeciendo la Torah que se le está dando de parte de Dios. Adán no obedeció la única Torah que le dieron. Sí, amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces ahora, él representando la viva imagen del Dios invisible en la tierra, entonces en ese momento no se está representando a él ni a su familia, está representando a Dios y tiene que actuar como la imagen y semejanza de aquel que está representando. ¿Estamos entendiendo? Entonces, a veces la gente mira la humanidad y no, pues, es cierto, el hombre no deja de ser humano. Por eso es que viene Moisés y podemos ver a Moisés en una actitud estoica, demandante, lo podemos ver así, wow, que este hombre no tiene sentimiento, pero él sabe, y como dicen en un comentario que iba a leer acá, pero no va a dar tiempo, pero lo traigo, rabínico, donde dice de que él, Moshe, está preocupado por la conexión del pueblo con el Dios, que no quiere que el pueblo sea desechado. Ya ha pasado lo del becerro de oro, ya pasó de que tuvo que romper las leyes, ¿me entiendes? Ya pasó que murieron 3,000, ya pasó toda aquella situación. Y justo en el momento de que está bajando Moshe con las tablas, mira el desastre allá abajo, que ha roto el primer mandamiento y seguido a idolatrar. Y ahora nuevamente acá está en el mera acción de activación de vida del tabernáculo. Y a estos muchachos se les ocurre presentar algo fuera de protocolo, afectando no solamente el procedimiento de lo que se está haciendo, pero también terminan no comiéndose de las comidas apropiadamente porque están afectados emocionalmente. Afectó a sus padres, afectó a la familia. ¿Me está entendiendo? Entonces Moisés está preocupado de que esto vaya a afectar la relación del pueblo de Israel con Dios. ¿Ok? Porque él no sabe, él está conociendo a Dios por primera vez. Se ha desarrollado esta confianza. Él le habla a Dios con espontaneidad y sinceridad y transparencia. Pero no significa que Dios pueda tomar reglas o un reglamento fuerte con ellos. Entonces, ahora, santo es el Señor, ¿está conmigo? Dice, Moshe dijo a Aarón, y a Itamar, sus hijos restantes, tomen la ofrenda de cereal que queda de las ofrendas para Hashem, hechas por fuego, y cómanla sin levadura junto al altar, porque es especialmente sagrada. Cómalo en un lugar santo, porque es parte tuya y de tus hijos de las ofrendas encendidas para Hashem, porque esto es lo que me ha ordenado. El pecho que fue mecido y el muslo que fue levantado comeréis en un lugar limpio, vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas con vosotros, porque estos son dados como la parte tuya y de tus hijos de los sacrificios de las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Traerán la espadilla levantada y el pecho mecido junto con las ofrendas de grasa que se han de quemar y lo mecerán como ofrenda mecida delante de Hashem. Entonces te pertenecerá a ti y a tu descendencia contigo como parte perpetua, como lo ha ordenado Adonai. Entonces Moshe investigó cuidadosamente, que es lo que yo quería llegar, lo que le había sucedido al macho cabrío de la ofrenda por el pecado y descubrió que se había quemado. No estaba supuesto a ser quemado, tenía que ser una comida compartida. Entonces, se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos restantes de Aarón, y preguntó por qué no comieron la ofrenda por el pecado en el área del santuario, ya que es especialmente sagrada. Él te lo dio para quitar la culpa de la comunidad. Ellos tenían que ingerir la culpa, parte de la culpa de la comunidad. Es la responsabilidad del sacerdote. Por eso cuando esto lo podemos aplicar en una manera espiritual. Si alguien viene y me habla ciertas cosas en confidencia, ¿verdad? A un pastor uno no puede andar hablando de lo que le dijeron en confidencia, porque no se puede. ¿Ve? Si es una falta, ¿ve? Y uno puede hablar con la persona y trabajar con la persona para que se restaure, pero uno no puede estar dándole esa información. Es una manera de verlo así, espiritualmente aplicándole que uno tiene que comer como líder, ¿verdad? Y en este caso, yo no soy sacerdote, pero estoy hablando que
utilizando los esquemas o los ejemplos, se pueden hacer ciertas aplicaciones. Entonces, dice, me quedé en el 19, Aarón respondió a Moshe, mira, su sangre no fue traída al santuario tampoco. Debería haberlos comido allí en el santuario como te ordené. Es decir, tampoco la sangre la trajeron. Esa ofrenda, desde un punto de vista legal, quedó invalidada porque no se hicieron los procedimientos adecuados. Entonces, Aarón respondió a Moshe, y esta es la respuesta que estaban buscando. Aunque hoy ofrecieron su ofrenda por el pecado y su holocausto, cosas como estas me han sucedido a mí. Cosas como estas, me imagino señalando hacia afuera, donde fueron llevados sus hijos muertos. Si yo hubiera comido hoy la ofrenda por el pecado, le hubiera gustado a Adonai. Ahora, si con un corazón enojado, amargado, enlutado, la persona está ejerciendo ante el Señor, porque acuérdense, Él está trayendo vida. Y en este momento su corazón está afectado. Entonces Él está diciendo, ¿tú crees que Adonai se hubiera agradado de que yo estuve con este estado de ánimo? Me estoy reteniendo por fuera, pero internamente me estoy muriendo. ¿Me está entendiendo? Y el santuario está para impactar al pueblo, de traerlos de la situación de muerte o de pecado a la vida, a la pureza. Entonces Él tiene un punto bien importante, está haciéndole a Moshe. Entonces dice la Escritura, al oír esta respuesta, Moshe quedó satisfecho. ¿Entendió? Entonces a veces queremos juzgar a las personas. ¿Por qué proceden de esta manera? ¿Por qué proceden de otro? Y a veces hay razones. Hay razones. Vamos a dejarlo acá, hermanos, pero quiero cerrar con una escritura en Marcos. Los perushim, los fariseos y algunos de los maestros de la Torah que habían venido de Jerusalén se reunieron con Yeshua y vieron que algunos de sus talmidim comían con las manos ritualmente sucias, es decir, sin hacer netilat yadaim. Diga conmigo, netilat yadaim. Yadaim. Eso es lavado de manos. Porque los perushim y ciertamente todos los judíos que se aferran a la tradición de los ancianos no comen a menos que se hayan lavado las manos ceremonialmente. Además, cuando vienen del mercado no comen a menos que se han enjuagado las manos hasta las muñecas y se adhieren a muchas otras tradiciones como lavar tazas, ollas, vasijas y de bronce. Lavarse las manos no es falta. Yo quiero hacer eso, ¿verdad? Hacer ese paréntesis. Ni Yeshua estaba diciendo que lavarse las manos es malo. Es en el contexto donde se está imponiendo el lavado de manos, que son personas que vienen del campo, no vienen comiendo formalmente, no están sentados a la mesa, no están en una casa, sino que vienen quién sabe de dónde venían de predicar o de enseñar, venían con hambre y empezaron a recoger, ¿verdad?, espigas del campo. Pero bueno, vamos a ver, además cuando vienen al mercado no comen a menos que se han enjuagado las manos hasta las muñecas y se adhieren a muchas de estas tradiciones. Número 5. Los parushim y los maestros de la Torah le preguntaron, ¿por qué tus talmidim no viven de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos ritualmente sucias? Entonces, ritualmente se tenía que lavar uno las manos si te vas a sentar a comer. Una forma de respeto, una forma de limpieza. Nadie en el primer siglo iba a estar en contra de hacer eso en el lugar apropiado. Yeshua le respondió, Yeshayahu tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero sus corazones están lejos de mí. Su adoración hacia mí es inútil, porque enseñan reglas hechas por hombres como si fueran doctrinas. O sea, cuando dice doctrina, se entiende que la doctrina viene de Dios, no de los hombres. ¿Okay? Isaías 29:13 es donde está esto, ¿verdad? Donde dice, este pueblo me honra con labios, pero sus corazones están lejos de mí. Os apartáis del mandato de Dios, es decir, del mandamiento neto de Dios, y os aferráis a las tradiciones humanas. En verdad les dijo, ustedes han hecho un gran arte de apartarse del mandamiento de Dios para guardar su tradición.
Porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre. Eso está en Éxodo 20:12 y Deuteronomio 5:16. Y también dijo, y cualquiera que maldiga a su padre o a su madre debe de morir. Eso está en Levítico 29. Pero vosotros decís, si alguien le dice a su padre o a su madre, lo siento, no puedo ayudarte, lo que podría haber usado para ayudarte ya lo he prometido como un corbán, como una promesa a Dios, como una ofrenda prometida a Dios, es decir, como un regalo a Dios, entonces ya no le dejas hacer nada con su padre o su madre. Porque los religiosos venían y decían, ¿sabes qué? Eso lo ofreciste como un corbán, no lo puedes usar, ya eso es para Dios. Aunque estés muriéndose de hambre tu mamá y tu papá, o estén en aprietos económicos, no uses eso porque ya se lo prometiste a Dios. Y eso está esclareciendo Yeshua que no es así. ¿Okay? Que el primer mandamiento que ellos tenían que observar es honrar a su padre, a su madre primero. Porque ¿cómo voy a ir a honrar a Dios, que es un Dios todopoderoso, autosuficiente, que es el que nos brinda todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos, y que yo deje de cubrir las necesidades de mi padre, quien lo siento, lo veo, es los que me dieron la vida? Entonces, ¿cómo me voy a parar ante Dios y decir, yo voy a ser fiel a ti, pero no voy a ser fiel a mi familia? No tiene sentido. Entonces, así con vuestra tradición que os habéis transmitido, invalidáis la palabra de Dios y hacéis otras cosas como estas. Eso no significa que Yeshua estaba en contra de la halajá. Estaba en contra de la interpretación nociva que se le daba a un reglamento que estaba supuestamente inclinado a hacer el bien, pero cuya interpretación y aplicación llevaba a la gente al mal. ¿Estamos entendiendo? Eso era lo que Yeshua estaba en contra. Porque muchas personas, como digo, utilizan la palabra para acusar a otras personas, para maldecir a otras personas. Y la palabra no fue dada al hombre para maldecir al hombre, fue dada para revivir al hombre, para restaurar al hombre, para mejorar su humanidad. La interpretación que damos a la Torá es lo que hace decir, es decir, la jurisprudencia, la capacidad de interpretar, no es solamente con el propósito de mandar castigo, reglamentos para hacer ver a la persona culpable. Culpable es al contrario. La jurisprudencia es la capacidad interpretativa y aplicación de la justicia de Dios, no de los hombres, ¿ok? Para encontrar que este hombre posiblemente tenga una razón, no para justificar su maldad, pero que de esa manera podemos ver cuáles son las razones. Por eso es que en una corte la gente pasa por lo que se llama el due process, dicen en inglés, el proceso necesario para que sean encontrados exonerados o culpables. Porque si una persona fue encontrada con el arma, con las huellas que hay pólvora en sus manos, lo que sea, que él fue el que detonó la pistola y mató a su familia, mató al amigo, mató a quien sea, ya se sabe que el hombre es culpable, pero tiene que pasar el procedimiento legal necesario para ser encontrado culpable aún más allá de cualquier duda. Entonces la Torá está dada al ser humano para crear orden, justicia, verdad. No para simplemente buscar cómo condenar, sino para exonerar, para que el veredicto en contra de la falta sea el castigo adecuado, el castigo exacto, no abusado más allá de lo que la persona pueda resistir. Entonces ahí donde miramos que cuando la Torá pierde esa esencia, no la Torá que pierde esa esencia, sino que la interpretación perdió la esencia de la justicia, pues empiezan a cometer injusticia en contra de la Torá, haciéndola ver mal, haciéndola ver imperfecta. Y es lo que muchas personas dicen, que era imperfecta. No, la carne es imperfecta en el sentido que está viciada con el hombre viejo y no se quiere someter a la voluntad de Dios, que es la Torá. Entonces aquí vemos, nuevamente, podemos poner dos cosas en comparación. Aquellos varones de Dios desobedecieron
el protocolo dentro del Mishkan y perecieron. Aquí se está malinterpretando la Torah y se está malguiando a la gente, se está enseñando a la gente, se le está imponiendo cargas a la gente que ellos no pueden llevar ni entender. Por lo tanto, el pueblo se alejaba de las cosas de Dios, porque los líderes estaban empujándolos de esa manera, con injusticia. Lo mismo sucedería si nosotros como padres no escuchamos las necesidades de nuestros hijos y perennemente los estamos juzgando y los estamos comparando y los estamos haciendo sentir mal, pues no van a superarse. Hagamos hincapié, hagamos esfuerzos verdaderos como pueblo de Dios para que nuestro pueblo, nuestros hijos, nuestras próximas generaciones entiendan que la Torah está llena de gracia desde el principio. Yeshua vino simplemente a enseñarnos su brillantez de que estaba allí y nos ha enseñado a extraer la verdadera interpretación y la jurisprudencia de su palabra. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Un aplauso para el Eterno entonces. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos de nuestros hermanos en Facebook, pero antes de todo una oración. Padre Eterno, te damos gracias por habernos permitido compartir esta palabra sencilla. Sencilla, Padre, pero queremos hacer lo mejor que podamos para tu gloria y tu honra. Ayuda y ayúdanos a mejorarnos, a activarnos en tu voluntad, Señor, porque no es difícil. Tu Torah no es difícil, tus mandamientos no son dificultosos. Ayúdanos, Señor, a ver lo grande, lo bonito, lo hermoso que es el manjar, el pan de tu Torah, el pan de vida y salvación. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Shalom. Amén.